Saque papel y lápiz y tome nota. ¿Cuáles fueron los aciertos y los errores del proceso electoral del pasado 17 de noviembre? ¿Qué es lo que no debería repetirse en casi 2 semanas más, cuando se enfrenten Michelle Bachelet y Evelyn Matei en las urnas? ¿Cuál es el desafío en términos de participación electoral? Bueno, es parte de lo que vamos a analizar en esta edición de Puzzle Electoral. Bienvenidos. Y en esta edición saludamos a Claudio Fuentes, como siempre, de la Universidad Diego Portales, que estaba de viaje pero regresó, y Pablo Gutiérrez, ex director electoral de la OEA. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Para analizar, bueno, para sacar cuentas, tomar notas, sacar aprendizaje, podemos aplicar las cosas que aprendimos de una elección a otra con tan poco tiempo, con tan poco lapso de tiempo. La verdad que sí, pero yo en realidad comenzaría por la primera parte. La primera parte es que todo lo que ha ocurrido era susceptible de ser previsto por las autoridades electorales, era susceptible por ser previsto por parte de los candidatos. No hay ningún misterio particular de lo que ocurrió. Bueno, ¿y cuáles fueron los principales errores de esta elección? No, yo creo que hay un elemento que es básico, que es anterior al tema político propiamente tal de la elección, que tiene que ver con los procedimientos electorales. Y yo estoy en pánico por la situación que está viviendo Chile, que era caracterizada como hiperinstitucionalizada, el modelo de América Latina en muchos campos de la democracia, la transición a la democracia, y de pronto estamos enfrascados en que los padrones no están funcionando, que tenemos muchos problemas. ¿Cuáles son los problemas analizados uno por uno? Y eso es un tema fundamental. Uno, del padrón electoral. Aquí dice 13,5 millones de electores formales, pero en definitiva sabemos que no sabemos cuántos somos, sabemos que hay cerca de 1 millón de chilenos en el exterior que no vota, que no tiene derecho a voto, y el resto de los puntos que tú ponías ahí. Tenemos casi 550.000 personas con edad de 80 a 139 años, y uno se pregunta, y ahí vamos a hablar con Pablo respecto de qué está pasando en otros países. A mí me tocó en mi mesa una señora que estoy segura que tenía esa edad. 139 que fue años. La primera en votar y que se demoró mucho, porque como tenía que analizar tanto y ver el de los cores, se demoró. Claro, y ahí la pregunta ¿es factible sacar la gente que está muerta, por ejemplo, que falleció de los padrones? O sea, debería ser posible. ¿Cómo el registro civil no puede cruzar datos con el registro electoral? Es una de las preguntas que, bueno, que por ley no se puede, pero uno se plantea cómo es posible que no exista la ley que permita cruzar esos datos. Y otro problema que tiene es que el registro, los fallecidos antes de 1960 tenían un RUN, ahora tenemos un RUT, y ellos están registrados manualmente, nunca se digitalizó aquello, y por lo tanto no sabemos, no podemos incorporarlo a la base de datos, y por lo tanto no hay información sobre ellos. ¿Esa gente que nació antes de qué año? De 1960. Por lo tanto es un registro manual. Entonces la pregunta para Pablo es, en otros países, en América Latina, tú que has recorrido con mucha observación electoral, ¿eso es normal? ¿Es normal que no podamos tener una base de datos consolidada de personas vivas y muertas en el país? No, la verdad que no. Hay que decir que había un par de países, el caso de República Dominicana y de Bolivia, donde el tema del registro electoral fue un eje central del debate electoral. Y lo que se pidió fue ayuda internacional. A mí mismo me tocó encabezar las auditorías a los registros, pero además la solución es que en general el IFE, un caso, el IFE mexicano, la institucionalidad electoral es la que tiene la identidad. Ellos controlan la identidad, ellos dan la identidad. La única identificación en México, no solo el caso mexicano, por cierto, en otros en Latinoamérica, es porque ahí mismo está el padrón, ahí se genera pero la identidad civil. Pero ahí es porque es voto obligatorio, no es voto voluntario. De todas maneras, la fórmula es el registro en manos del órgano electoral. Bueno, recordemos que esto nos pasó, el padrón que no conocemos, por la inscripción automática, porque antes cada uno iba a inscribirse, se sabía efectivamente cuántos eran, qué edad tenía, si era hombre o mujer. Ahora no existen esos datos. Y lo otro que pasó, y que ha pasado ya por segunda vez desde la municipal, es el tema de que la información se hace pública incluso con las direcciones de las personas, que incluso todavía está en la web. ¿Eso también es normal o no? No, eso es completamente anormal. La verdad que el cuidado que hay incluso con países que tienen protección de bases de datos personales muy febles son extremadamente cuidadosos con la información que se hace pública. Ya, o sea, por un lado, centralización de las bases de datos, de modo que haya un órgano que tenga el control del registro de la identidad. Segundo, que haya protección de esa identidad.
¿Y qué otro rol tiene que cumplir este servicio electoral en otros países? Mire, lo que ha ocurrido acá es que tenemos a un viejito con artritis, ¿no? Eso es el servicio electoral. No tuvo la flexibilidad, la musculatura para poder adaptarse a un cambio muy sencillo, que era la inscripción automática, no el voto voluntario, la inscripción automática, no tuvo capacidad. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer, y esto es como este famoso debate gringo, es la tecnología, estúpido. De eso se trata. Si no se introduce tecnología dentro del sistema y dentro del institucional electoral, esto lo vamos a seguir viendo año tras año y elección tras elección. ¿Qué tipo de tecnología? Mira, aquí tenemos primero, por el caso de las firmas, por ejemplo, ya que estamos hablando del tema de la identidad, nosotros tenemos un sistema de registro biométrico que tiene el registro civil. Si esto estuviera en manos del órgano electoral, es sencillamente entregar máquinas certificadas en las cuales la gente no tiene que ir ante un notario, ficticio en algunos casos aparentemente, sino que solo introducir su huella, firma y se le saca una fotografía en una máquina pequeñita. Se usa este sistema en muchos países. Bueno, se usa en las embajadas para sacar carnet de identidad y pasaporte a las embajadas de otros países y también de Chile en el exterior. Esa es la manera que uno saca pasaporte, porque esas máquinas no están a disposición de los candidatos. Exactamente. Lo que aquí tenemos que hacer, de hecho yo vengo llegando a Colombia hace unos días atrás por un aniversario del órgano electoral y ellos ya introdujeron este sistema. Con las dificultades de transporte, la guerra interna de Colombia y todo, ellos también han avanzado en ese sentido. O sea, ¿y eso qué se traduce en una elección propiamente tal? ¿Un sistema biométrico significa que al momento de votar tú vas a tener ese sistema instalado, operando, o es solo para tener la tarjeta? No. Esto sirve para el control de identidad, además lo hace muy efectivo. Por ejemplo, para los estudios que tiene que uno tener, ¿no? Cuando uno llega a la mesa, lo que hace en muchos países, el captahuella que se llama en Venezuela, que tiene elecciones en próximos días, lo que haces tú es poner tu huella, rápidamente sale la identidad y en este caso además te abre la máquina electrónica para poder votar. No está cruzado, pero abre la máquina electrónica para poder votar. Y esto permitiría tener, por supuesto, un 100% de certidumbre en la identidad de los electores. Entonces, país de la OCDE, no tenemos la tecnología mínima para aplicarla acá. Sabemos que somos uno de los más desarrollados en cuanto a tecnología. En Chile hay más celulares que personas, sin embargo, no tenemos las herramientas como para tener un padrón purificado y saber efectivamente cuántos son los chilenos que están llamados a votar o que posiblemente podrían votar sin desmerecer este número de 13,5 millones. No tenemos idea si efectivamente ese es así y en base a eso, en cuánto se puede calcular efectivamente el porcentaje de votos que obtiene uno de los candidatos, que es la base de la legitimidad también a la hora de ganar o no una elección, porque más allá de que legalmente gane, uno le gustaría saber qué porcentaje es de la población en la que está representando. Bueno, sigamos avanzando en otros de los problemas que ustedes detectaron en esta elección del pasado 17 de noviembre. Bueno, el segundo tema que también sería interesante conversar tiene que ver con el registro de las candidaturas presidenciales, esto de los notarios, o sea, esto de las firmas que aparecieron y que tenían un problema. Y de nuevo la experiencia compara, los independientes requieren firmas porque en el caso de los partidos ya tienen firmas por ser partidos, o sea, ahí hay una recolección de firmas y ahí yo creo que es un poco injusto la crítica de los independientes hacia los partidos que dicen, ustedes ya resolvieron el problema. No, en realidad los partidos tuvieron que hacer un ejercicio de búsqueda de firmas. Pero es bien interesante también una de las cosas que decía dentro de toda su argumentación Tomás Jocelyn Hall, que dice, yo tuve que ir a la notaría para desafiliarme de la democracia cristiana, sin embargo yo que fui militante por más de 30 años de la democracia cristiana, nunca firmé ningún papel para afiliarme. Debió haber firmado un papel. Para ser militante legal, sí. Para ser militante legal debió haber firmado. Entonces tampoco sabemos si los militantes que se remontan a muchísimo tiempo atrás, todos cumplieron con el requisito o no. ¿Y qué dice la experiencia comparada respecto al tema de la firma y cómo el procedimiento? Bueno, acá hay dos tipos de experiencia. Uno, aunque ustedes no lo crean, los países en general están empezando a abrirse a las candidaturas independientes. Por lo tanto, hay menos experiencia de la que uno cree. Yeah. Pero volvamos a lo que dijimos antes. Si el órgano electoral tiene centralizada la identidad y por lo tanto tiene todas las herramientas de control, se pueden evitar estas situaciones. Y esto se sabía de antes, lo que pasa es que hacemos las cosas a la chilena. Decimos y ponemos una ley que parece que va a ser, pero en definitiva nunca ocurre. Bueno, este tema de las firmas se ha prestado para muchas interpretaciones, pero no es menor. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Franco Parisi hubiera sido la persona que pasó a segunda vuelta? Bueno, ahí lo que hubiera ocurrido naturalmente es que esa candidatura nunca existió. Y se produce un drama bien interesante. Bueno, primero que legalmente lo que hubiera ocurrido es que quien le sigue hubiera pasado a segunda vuelta, pero desde el punto de vista de los derechos humanos es una violación grave de mi derecho político a elegir. Porque usted como autoridad me puso una opción. Yo voté y ejercí por esa opción específica, pero usted después me dice, no, esa opción nunca existió.
Por lo tanto, aquí es un atentado grave. Pero, por ejemplo, ¿esos votos deberían eliminarse, quedar eliminados si hubiera pasado segunda vuelta? Y ese es el drama de la violación de ese derecho humano fundamental. Bueno, eso podría plantear la duda de si efectivamente esta segunda vuelta es efectiva o no. ¿Qué hubiera pasado si esos votos efectivamente nunca hubieran existido? ¿El porcentaje hubiera sido cuál? Ahí es bolita de cristal, pero lo que sí puedo decir que, insistir, el tema del voto voluntario es un error gravísimo que se cometió en Chile. Porque si el voto fuera voluntario es otro paradigma que nos permitiría explicar incluso este tipo de errores. Si fuera obligatorio. Bueno, vamos a seguir analizando todos estos aristas, estos errores, si es posible revertirlos o no el próximo 15 de diciembre. Seguimos analizando en Pulso Electoral, hacemos una pausa, ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso, esto es Puzzle Electoral y en esta edición estamos analizando los errores, cómo tratar de no repetirlos el próximo 15 de diciembre y qué es lo que se puede hacer para efectivamente tener una elección limpia, transparente y con un padrón depurado. Hablábamos del padrón depurado, ahora estábamos hablando del tema de las inscripciones de candidaturas y cuán transparentes pueden ser, porque no se le puede restringir la posibilidad a un independiente a efectivamente convertirse en candidato, pero tal vez el tema de las firmas es un requisito que podría mejorarse, porque ¿quién ha visto un notario alguna vez en su vida que haya ido a hacer un trámite si no es una casualidad? Sí, no, mira, ahí por un lado está el notario. Yo creo que agregaría un tema que tú habías estado señalando y que tiene que ver con qué pasa con la situación de que gane, o sea, París, el caso de París, si hubiera ganado en la segunda vuelta, la ley tampoco contempla ese escenario. Es decir, en el caso de que está viciado ese segundo candidato que tiene problemas de firma, que se descubre después, en ese caso la ley no contempla un escenario y por lo tanto ahí hay un problema de un vacío legal que tampoco se logró resolver. Y respecto de la burocracia, en realidad esto debería ser controlado por el mismo servicio electoral, de hacer un trámite muy simple. Pero perdón, en el tema de Franco Parisi, ya que obtuvo una votación importante, más de 600.000 votos, ¿qué pasaría si dicen ya, la candidatura está viciada porque efectivamente no es que las firmas sean falsas, sino que no estaban frente al notario? El procedimiento estaba malo, claro. ¿Qué pasa ahí? Tenemos un drama. Lo que decía Claudio es cierto. Si tenemos que sacar una gran lección a propósito de esto, es que las herramientas preventivas del órgano electoral son absolutamente insuficientes. No solo en este caso, en el caso del financiamiento público, en el financiamiento de las campañas, ¿no? Claro. Todo esto es ex post. ¿No deberían devolverle la plata que gastó? Exactamente. Acá hay un conjunto de hipótesis sobre la que se han construido nuestros procesos electorales, que finalmente son controlados, si es una manera de decirlo, ex post. Pero tenemos esta situación, como decía, tenemos el tema de financiamiento y tenemos otra serie de problemas bastante complejos, porque aquí estamos viendo lo más visible. Pero ¿y qué pasa con las candidaturas independientes de los diputados, de los senadores, concejales, alcaldes u otros? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque son ex post. Y son miles. O sea, aquí además hay una incapacidad del CERVEL para controlar y auditar todo este tipo de candidaturas. Cuando tenemos más de 2.000 candidaturas entre core, diputados y en el caso de concejales ya la cifra es mucho mayor. ¿Cómo se controla ahí? ¿Cómo se hacen auditorías si no tienen la capacidad, no tienen los instrumentos ni los recursos humanos para hacer un control efectivo en terreno, si efectivamente se están cumpliendo con las normas? Eso no existe y por lo tanto estamos con un problema, yo creo, de democracia electoral serio en Chile y que necesitamos asistencia internacional. Bueno, el tema de las firmas y la firma ante el notario debería eliminarse, ¿podría eliminarse? Totalmente, yo creo que ese es el camino. El camino es darle estas potestades al órgano electoral, que de una vez por todas se centralice el proceso electoral en un solo órgano, con todas las herramientas para que actúe a tiempo. ¿Y cómo se hace para que un independiente recoja los apoyos necesarios sin tener que pasar por este proceso y efectivamente autentificar que la persona que dice que lo apoya, es independiente, tiene un RUT conocido, un domicilio conocido? ¿Cómo se hace? Aquí lo que puede hacerse, si uno se hace la imagen, es que el CERVEL, por ejemplo, te asigne puntos de inscripción a candidatura que sean más o menos estándar. Imagínate huérfanos con ahumado, donde están de hecho muchos los candidatos, y utilizando la tecnología adecuada, que es el registro biométrico, que existe, hace una verificación inmediata. Se hace en menos tiempo, a un menor costo, pero lo más importante, como dijo Claudio, con altos niveles de certidumbre. Bueno, ese es el tema de las firmas, uno de los requisitos para llegar a ser candidato a presidente. Tuvimos 9 candidatos a la presidencia. ¿Cuáles son los otros requisitos que se exige de acuerdo a la ley para ser presidenciable aquí en Chile?
ser chileno, mayor de 35 años, que tenga calidad de ciudadano con derecho a sufragio. Bueno, y el tema de las firmas, patrocinio de partido político o 36.318 firmas ante notario para los independientes. ¿Se debería exigir a lo mejor otro requisito? No, la verdad que en general en los países han ido disminuyendo los requisitos, ¿no? Antes estaba que tuviera una profesión, saber leer y escribir y otras cosas. Pero la verdad que cada vez ha sido más laxa la norma en términos de incluir prohibiciones u otro tipo de requisitos. ¿Y eso te parece bien? ¿Vamos a tener en la próxima elección 15 candidatos? Mira, yo creo que es interesante esa pregunta. La verdad que la tendencia, insisto, es que recién se están empezando a abrir las opciones para independientes porque estaban en la otra punta. Pero el peligro que tenemos hoy día, ya tenemos el caso de las candidaturas o de la multiplicidad de candidaturas actualmente, es que además, de nuevo, norma hecha la chilena media, perfecto, ¿y con quién gobierna? En el caso de las candidaturas independientes, si ni siquiera está en un pacto, ni siquiera tiene probablemente parlamentarios o senadores. Entonces estamos convirtiendo la elección presidencial a esta altura en un casting y eso es extremadamente peligroso para el futuro. Claro, y hay dos incentivos perversos. Primero, como el sistema político no quiere a los partidos, entonces los partidos empiezan a gobernar y permitir candidaturas independientes. En algunos países no se permiten, por ejemplo. El segundo incentivo perverso que habría que preguntarse si efectivamente es que hay una primera y una segunda vuelta. La primera vuelta se transforma en una primaria y por lo tanto abre la posibilidad para que haya más candidaturas. En el caso peruano estamos hablando de 20 candidaturas presidenciales, o sea, y que en el fondo se traducen en que tú te das a conocer, tienes recursos estatales, puedes aparecer con una franja y después cimentas tu carrera política y haces una trayectoria que después puede terminar en diputado, en senador, en otra vuelta, te das a conocer. Entonces la pregunta ¿es adecuado eso? ¿Es adecuado para el sistema democrático? ¿Podemos restringirlo? Yo creo que restringir vía, por ejemplo, tener estudios universitarios y ese tipo de cosas sería discriminatorio. Incluso yo me cuestiono la edad. 35 años, ¿por qué 35 y no 34, 30 o 18? Pero representará a alguien también, porque si no surgen estas candidaturas personalistas, independientes, surgen tal vez caudillos, pero surgen personas que tal vez no representan a nadie más que a sí mismos. Bueno, hacemos una pausa, ya regresamos con otro de los temas, la participación electoral. Votaron 6.700.000 chilenos en la pasada primera vuelta. ¿Qué es lo que se espera para el próximo 15 de diciembre? Es lo que vamos a seguir analizando aquí en Puzzle Electoral. No se vayan. Y seguimos analizando los aciertos, los errores para no cometerlos el próximo 15 de diciembre cuando se enfrenten las dos candidatas, Michelle Bachelet y Evelyn Matei. Estábamos hablando de la participación. 6,7 millones de chilenos votaron en esta primera vuelta. ¿Cuántos se espera que voten en esta segunda vuelta? Habíamos planteado el tema de que en Santiago, donde está casi el 40% de la masa electoral, subieron el pasaje de la locomoción colectiva. A partir del domingo 1 de diciembre va a costar 10 pesos más. ¿Es un desincentivo más a la gente a ir a votar o es algo marginal que efectivamente no incidiría? Yo creo que es grave lo que está ocurriendo porque es una restricción al ejercicio pleno del derecho a elegir y yo creo incluso que está al límite de la constitucionalidad. Yo tengo serias dudas de que no hay estas condiciones. O que no sea gratis la locomoción. Gratis el transporte. Porque lo que tiene que hacer el Estado es garantizar la posibilidad de ejercer plenamente ese derecho. Y si el Estado no da las garantías, está incumpliendo. O sea, y libremente quiere decir que ricos, pobres puedan ir a votar y que no se les restrinja a través del dinero, que sería pagar para tomar la locomoción para ir a votar. Así es, y aquí el Estado tiene un deber correctivo y tiene que ejercer. Bueno, sabemos que con voto obligatorio la gente participaría más. Sin embargo, como no está instalado, hay otros incentivos en la experiencia internacional para facilitar que haya más votación. Mira, la verdad que sí, hay un conjunto de incentivos a veces de tipo o tributarios, ¿no? O de beneficios del Estado u otros. Medio día libre existe medio día libre, en algunos países, ¿no? Sí. Pero la verdad, ninguna de esas fórmulas logra subir la participación al nivel que tiene el voto obligatorio. O sea, siempre vamos a quedar un poco cortos, digamos, del deseo que todos tenemos. Ahora, yo no sé si podemos mostrar la siguiente gráfica, porque acá hay un problema estructural, yo creo, porque la participación no es que haya caído en esta elección, sino que ha venido progresivamente cayendo. Entonces, ya no es solo
una coyuntura de este año, sino que es un proceso desde el año 89, que teníamos un 84% la transición a la democracia, a 60% en la última elección y ahora 50 o 49. Bueno, ¿y qué podría pasar en esta segunda vuelta? Porque eso es lo que se pregunta mucho. Si bien está en la ley y la cantidad de votantes hace legítima igual una elección, la legitimidad de esa elección está también en la cantidad de gente que participe. Y eso es lo que tienen muy claro ambas candidaturas. ¿Qué temen ustedes el día 15 de diciembre? Yo temo una caída importante en la participación, porque fíjate que a nivel latinoamericano, entre una elección presidencial y no presidencial, hay siempre una diferencia de 15 a 20 puntos. Y en este caso apenas alcanzamos a tener 9 puntos. Por lo tanto, yo creo que podemos tener una caída importante. Y segundo, la certidumbre, el sistema electoral debe dar certidumbre. Yo no sé si el que no va a votar es porque no quiere el sistema o no quiere los candidatos. Lo que hay que hacer es cambiar el paradigma. Un voto obligatorio donde yo tenga la opción de nulo, de blanco y establecer ciertos umbrales. ¿Hay riesgo de acarreo el domingo 15 de diciembre? O sea, hubo acarreo en la primera vuelta y va a haber acarreo en la segunda vuelta. Fuera de Santiago, particularmente, ahora se ha dado más en Santiago también. Es una práctica común de los diputados, de los candidatos, diputados, senadores, etcétera, pagar transporte para que sus electores vayan a votar. Eso está sucediendo en Chile, eso ha sucedido desde el siglo XIX, o sea, no había micro, pero ahí se pagaba, eso se llamaba cohecho. Ahora hay eso porque primero hay un tema práctico de también en las zonas muy alejadas es muy difícil. Tú te demoras 1 hora o 2 horas en llegar a votar y por lo tanto hay un problema. Ahora, yo creo que para la segunda vuelta, además, esta idea que ya tenemos una presidenta electa o casi presidenta electa que es Michelle Bachelet, esa sensación térmica yo creo que desincentiva a la gente para ir a votar. Como la carrera está media ganada, hay menos incentivo para ir a participar en esta elección. ¿Deslegitima una elección una baja participación, aun cuando sea legal? La verdad que la legitimidad es un concepto bastante ambiguo. Las reglas acá son claras, malas, pero son claras, y el voto voluntario. Por lo tanto, aunque voten 3 personas, la elección es totalmente legítima. El caso de Venezuela, a fines de los años 90 estaba votando cerca del 40%, 45% de la población. Eso es lo que... Y teníamos una crisis institucional muy fuerte. Hoy día hay más competencia política en Venezuela y está participando más gente. Por lo tanto, yo creo que sí, a mi juicio, tiene un problema de legitimidad porque tienes menos posibilidades de decir yo estoy gobernando en representación del pueblo, y eso es así, o sea, vamos a ver con menos del 50% si efectivamente se puede hablar de legitimidad. Bueno, dentro de las elecciones, Pablo Gutiérrez, ex director electoral de la OEA, habla de volver al voto obligatorio. Después, limpiar el padrón electoral, trabajar en el tema de las firmas para los candidatos independientes, eventualmente en el tema de los requisitos para llegar a ser presidente y la participación y ejercer también cómo se ejerce efectivamente y libremente y con todas las posibilidades este derecho a sufragar para que efectivamente todos que tienen o no dinero puedan ir a emitir su preferencia. Esas son algunas de las lecciones que hemos sacado de la elección pasada y es lo que toca ver qué es lo que va a pasar el próximo 15 de diciembre. Yo les agradezco a los dos, Claudio como siempre, y Pablo esta vez que ha tenido la gentileza de venir a analizar también estos errores y aciertos, hablamos un poco de los aciertos, de esta elección del pasado 17 de noviembre. Llegamos al final de Puzzle Electoral, muchísimas gracias por acompañarnos, sigan en la compañía de CNN Chile, muchas gracias.